Esta es la historia de cualquier adolescente, de cualquier género, clase social, con buenas o malas notas, en cualquier lugar del mundo. Valentina acaba de cumplir 14 años. Estaba risueña y alegre en su casa, mirando TikTok, cuando de repente recibe una notificación de que hay una fiesta en Habana, la discoteca más top de toda la zona. Mamá, me han invitado a una fiesta en Habana, ¿puedo ir? No. Va, por favor, todas mis amigas. ¡Que no! Pero que van todas mis amigas, que va a ser la mejor fiesta del mundo. Pero tú también, pues no. Pero que va todo el mundo, que va a ser la mejor fiesta. ¡Que no, y punto! ¿No escuchas? Valentina estaba tan enfadada, su madre nunca la entendía y decidió hacer lo que le diera la gana. Me he escapado. ¿Te piensas que me iba a perder este fiestón? ¡Vaya fiesta! He perdido la tarjeta, me encuentro fatal. ¿Qué? Que me encuentro fatal. ¿Tienes un ibuprofeno? No. No sé cómo voy a llegar a casa. ¿Puedes subir por la ventana? No. L'amore comincia tu, se lui ti porta sul letto vuoto, il vuoto daglielo dietro a lui, fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu, a far l'amore comincia tu, a far l'amore, a far l'amore, a far l'amore, a far l'amore comincia tu. A la mañana siguiente, cuando se despertó, no se acordaba de nada, ni de cómo había llegado a su cama. Solo tenía vagos recuerdos de una noche en la que podía haber pasado de todo. Se sintió mal al pensarlo, pero era lo que hacían todos. Ella no iba a ser menos. Afortunadamente, sus padres tenían que salir pronto y no le iban a dar la tabarra. Era Kevin, el chico más guapo y popular del instituto. Hola, soy Kevin. Encontramos esto tirado en el suelo de la discoteca. Muchas gracias. Ayer te vimos dándolo todo en la discoteca. Parecías mareada. ¿Estás bien? Sí. Esta noche hay una fiesta en el parque. ¿Quieres venirte? Vale. Muchas gracias. Adiós. Poco a poco fueron hablando, hasta hacerse novios, y todo iba de maravilla. Heartbeats fast, colors and promises, how to be brave, how can I love when I'm afraid to fall. Valentina se sentía tan privilegiada de fuera ella la elegida que empezó a olvidarse que antes era también muy afortunada y empezó a andar en el camino que le ofrecía. Cuando mejor estaban, Kevin apareció un día con un iPhone de última generación. Ten cuidado con quién hablas.
Valentina ya había ido varias veces a hablar con Consuelo, la orientadora de su instituto. Al principio le decía que iba porque le costaba concentrarse. No se atrevía a confesarle esa rayada que no dejaba de comerle la cabeza. ¿Qué te pasa? ¿Te veo triste? ¿Quieres entrar? Consuelo le preguntaba, pero solo acertaba al decirle que no tenía ganas de salir con sus amigas y que ya no quería estudiar ni ir a la universidad y que no podía concentrarse. Lloraba y lloraba, pero solo cuando estaba sola, no fuera que nadie la viera. Cuando llegaba a casa lloraba con el grifo abierto. Intentaba lavarse la cara para ver si aquel otro garabato rojo que le salía por la oreja desaparecía, pero nada. Ahí estaban todos liados oprimiendo su cabeza. Dame el teléfono. Toma. Tú verás lo que haces. Mientras lloraba, se iba maquillando las moraduras de cada golpe, de cada apretón. Unas por haberse puesto un ton muy corto, otras por el color de sus pintalabios. Pero sin duda, las marcas que más le dolían eran las invisibles, que le dejaban sus palabras en el alma cada vez que le gritaba. Valentina se decía que no quería vivir así, que tenía que aguantar un poco más y seguro que todo cambiará. Finalmente se sintió segura en aquel despacho con Consuelo y se animó a sacar todo lo que llevaba dentro. Valentina, ¿por qué no hablas con tu familia y tus amigos? Sentía como si estuviera dentro de un pozo y cada día iba cayendo más y más profundo. Creía que no tenía más lágrimas, que se le había secado por completo, porque hasta de llorar tenía miedo. Así que cuando vio aquel hilo amarillo aproximarse a su tripa, les confesó a sus amigas al salir de clase que en realidad estaba fingiendo estar bien con su novio. Pero ya no sabía quién era. Se sentía anulada y que pensaba que la vida no valía para nada, que no podía más, que no podía decir no. Cada vez que lo intentaba se quedaba paralizada. Tía, pero si siempre le has plantado cara a todo, no está tan grave la cosa, ¿no? A ver, te ha pegado. Déjala en paz ya, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos. Adiós, adiós. Estás muy mal, te voy a llevar a una psicóloga. Nadie parecía entenderla. Necesitaba ayuda profesional, alguien que la comprendiera, que la ayudara a salir del pozo, que le ayudara a desenredar la maraña de hilos que se le oprimía el corazón y el cerebro. Necesitaba un médico que le sanara las heridas del alma. Tras muchas sesiones, Valentina empezó a notar cómo el hilo azul que se había instalado alrededor de su pecho trepaba tímidamente hacia su nuca. Un día, su madre le dijo que fuera a comprar a la carnicería, que iba a hacer perdices. Uy, hola mamá, ¿qué haces aquí? Hola cariño, ¿puedes ir a por perdices para cenar? Es que estoy muy ocupada y no puedo ir yo. Vale, ahora mismo iré. Gracias. Vale, hasta la noche, Valentina. Buenos días. ¿Qué te pongo? 1 kilo de perdices. Vale. Mientras la carnicera cortaba la carne, Valentina se vio reflejada en el cuchillo. Y entonces se dio cuenta de lo atrapada que estaba. Son 5 euros.
Adiós. Adiós. Empezó a caminar sin sentido hacia su casa con las perdices en la mano. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, 'cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, the fighter, dancing through the fire. 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion. 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me Apareció uno de sus amigos que parecía un ángel. Estaba haciendo running. Porque sí, algunos ángeles no vuelan, corren. ¿Qué te pasa, princesa? Ya no soy princesa. He tirado las perdices y el móvil porque el príncipe no es como parece, ni tan encantador como todos creen. Y no me salva como en los cuentos de princesas. El ángel la abrazó fuertemente. Algunos abrazos son mágicos, son capaces de romper nudos tan fuertes de garabatos de años liados en la cabeza y en la tripa. El ángel le dijo que era normal sentirse mal cuando uno deja de ser quien es, pero que la actitud lo determina todo, y ella había sido valiente y había dicho basta, demostrando que la única que puede salvarse eres tú misma. Valentina empezó a sentirse mejor, ya no sonreía sin querer, porque también está bien no estar bien de vez en cuando. Valentina ya no tenía esos garabatos agarrados a su pelo, ni a su tripa, y allí, donde habían pequeños surcos por donde se arrastraron antes, se quedaron las pequeñas grietas doradas sobre su cuerpo. Con cariño y amor, las fue rellenando de cosas bonitas, de hojas verdes y de flores. Ella, como en el arte japonés del kintsugi, convirtió sus cicatrices en lugares de luz. I can buy myself flowers.